Sobre la inflamación. Entonces, esta clase yo la di en 3 partes, pero bueno, por tema de tiempo, etcétera, no se pudo dar la primera, así que daremos 2 hoy y la tercera parte la daremos la próxima semana, porque es una clase bastante voluminosa y que considero que es bien larga. Yo creo que es la puede ser en conjunto la más dura de todas las clases. Y digo, eso que son cosas básicas, porque si nos fuéramos a lo estricto molecular, y Dios mío, eso es para un curso entero sobre esto. Pero bueno, la generalidad de la inflamación. Bien, entonces la inflamación es lo que tu cuerpo usa para defenderse. Ya sea defenderse de nuestro enemigo natural, que son los agentes infecciosos, el que más te guste, pero la inflamación también es importante para remover células muertas y o tejidos lesionados. Entonces, la inflamación también responde a daño de los tejidos o agentes infecciosos. Entonces, cuando una de esas dos cosas existe en tu cuerpo, por la razón que tú quieras, las células de defensa, que en este caso son gran parte de los leucocitos, entre otros, y también varias moléculas van a ese sitio a tratar de erradicar ese agente potencialmente peligroso. Entonces, la inflamación es fundamental. Realmente sin inflamación nosotros no pudiéramos existir porque constantemente cuando uno se enfrenta a un agente, uno se inflama. La cosa es que a veces es imperceptible, pero si no fuera eso, el bicho que a ti te pusieran, que te expusieras, él acabaría contigo. Por lo tanto, la inflamación nos protege. ¿Ok? Entonces, la inflamación lo que trata es de limpiar, ya sea, por ejemplo, una bacteria, un virus, un parásito, o también cuando hay tejido muerto, por ejemplo, eso también lo trata de eliminar la inflamación. Yo siempre uso el ejemplo, ¿no? Si tú agarras y le metes un puñete a la pared, el puño se te inflama. ¿Por qué? Porque ese golpe mató células, ¿ok? Mató células, ya sea de tu piel, de tu dermis, tejidos más profundos, dependiendo de la magnitud, el sitio y el objeto contra golpeaste. Todas son variables, ¿no? Entonces, ¿por qué se inflama? O sea, no es que eso se infectó, no, no. Es que allí en ese sitio de lesión, de trauma, allí mueren células y entonces eso también atrae a la inflamación porque en tu cuerpo no pueden haber células muertas. O sea, como si en tu casa tú no sacaras la basura. Digo, se puede, imposible no es, pero tú sabes muy bien que eso es subóptimo. Entonces, vamos a estudiar nosotros en esta clase que hay varias células que nos defienden. Están los fagocitos, que por excelencia son los neutrófilos y los macrófagos, o sea, los que comen cosas, sobre todo bacterias y células muertas. Están los anticuerpos, que son secretados por las células plasmáticas. Y verás que no todo es células. También hay moléculas que destruyen potenciales agresores. Siendo el mejor ejemplo, las proteínas del complemento. Entonces, normalmente nuestros leucocitos están circulando en la sangre. Puede decir que existen en un modo desactivado, ¿ok? No están constantemente dispuestos a atacar. Es como, por ejemplo, un revólver. O sea, un revólver, si tú lo tienes, por la razón que sea, un policía, por decirte algo, ¿no? Para no usar ejemplos tuyos, un policía carga un revólver con el seguro puesto. O sea, el tipo no va a tener un arma cargada siempre sin el seguro porque eso es peligroso. Lo mismo ocurre con tus leucocitos. Normalmente ellos están en un modo con el seguro puesto. El seguro lo quitan cuando tú entras bajo ataque. Primero, ¿por qué se hace eso? Primero que todo, porque es muy gastón de energía tener los leucocitos constantemente activados. Y segundo, porque pueden disparar, ¿ok? Y cuando disparan sin agente ofensor, entonces te destruyen tus propios tejidos. Vemos que hay otras células de la inflamación que están en los tejidos vigilando. Son como unos guardias de seguridad que están vigilando o viendo si a tu cuerpo entra un posible agente ofensor o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a suponer que te metiste esta astilla en el dedo. Bueno, eso lesionó tejido, mató estas células, porque obviamente aquí no hay punto de retorno, ya eso murió por trauma. Y lo siguiente es que
al tú generar esta puerta de entrada, por ahí llegan entonces bichos, ¿ok? De tantas bacterias que hay en el ambiente, la misma astilla esta trae bacterias y en tu piel también existen bacterias que cuando le da chance, ¡brup!, se meten. Entonces, esta inflamación va a traer leucocitos, complemento, entre otras cosas, para tratar de eliminar esos agentes ofensores, ¿ok? Para tratar de eliminar esto. Entonces, la inflamación es fundamental, porque si no hubiera inflamación, tú no pudieras defenderte de las infecciones. La inflamación también es fundamental para la reparación de las heridas. ¿Por qué? Porque cuando tu tejido sana tiene que sanar en un escenario limpio, ¿okay? En un tejido limpio. O sea, si el tejido no se limpia gracias a la inflamación, nunca pudiera entonces esto sanarse. Entonces la inflamación, aparte de defensa, es fundamental para la reparación del tejido que nosotros veremos en clases posteriores. Entonces, de forma general, la inflamación se da en una serie de eventos, como dice la diapositiva, secuenciales. Lo primero es que el agente ofensor o el agente agresor tiene que ser reconocido por tu cuerpo. O sea, es como por ejemplo, si alguien roba, la única forma que la policía dé con el ladrón es que se haga la denuncia. O sea, que alguien vea que están robando y entonces llama a la policía. Si el ladrón nadie lo ve, entonces el tipo se va y no se roba, pues roba y hace el daño y nadie se da cuenta. Entonces tu cuerpo tiene células que reconocen que algo anormal está pasando y entonces comienza el proceso de inflamación. Entonces esas células centinelas que reconocen agentes ofensores comienzan a llamar leucocitos y moléculas al sitio donde está ocurriendo la lesión. En este sitio, estos leucocitos se activan, o sea que se ponen en su modo destructor. Y entonces trabajan junto con las proteínas plasmáticas, el complemento, trabajan para poder destruir este agente ofensor. Cuando lo logran, esas células, entonces terminan la inflamación. Como por ejemplo, si atrapan al ladrón, el guardia guarda su arma y le pone el seguro. No es que el tipo siga apuntando al ladrón, aunque este esté esposado y ya te, no. O sea, eventualmente eso tiene que acabarse y finalmente el tejido lesionado es reparado por mecanismos que, repito, veremos nosotros en nuestras próximas clases. Tú tienes tu piel aquí, ¿no? Hubo una lesión, entraron bacterias, entonces esas bacterias fueron reconocidas por células especialistas en reconocer agentes ofensores, perdón. Entonces, estas células llamaron a los leucocitos llegaron desde la sangre al sitio de la lesión, ahí comenzaron a comerse esas bacterias y entonces al final cuando terminan de hacer el trabajo, los leucocitos se mueren, ¿no? Usted sabe que se mueren por apoptosis y entonces ya, se acabó la inflamación y finalmente el tejido es reparado. Además está decirle que si alguna de estas cosas falla, entonces eso es motivo de enfermedad. Bien, abordando los conceptos generales de la inflamación, o como dice la diapositiva, los principios básicos, tenemos esencialmente dos tipos de inflamación, la aguda y la inflamación crónica. Prácticamente lo dice aquí la leyenda a la izquierda, pero este cuadrito del libro lo resume muy bien. La inflamación aguda ocurre rápido, de minutos a horas. Entonces, la célula protagonista en la inflamación aguda son esencialmente los neutrófilos. Neutrófilos y también pueden participar los macrófagos. Entonces, cuando hay inflamación aguda, hay mucha salida de fluidos. ¿Ok? La permeabilidad de los vasos aumenta y el fluido se fuga. Y gracias a esa fuga salen complementos, salen leucocitos. Eso permite que los leucocitos lleguen más rápido al sitio de inflamación. Por eso usted está agudamente inflamado, por ejemplo, usted le metió un golpe a la pared muy fuerte, el sitio que golpeó, o sea, su puño, en este caso el izquierdo, se inflama. O, mejor dicho, aumenta de volumen. Se llama edema por aumento de la permeabilidad vascular. Eso vamos a ver cómo ocurre más adelante. Ok, aquí es una cosa sin querer queriendo interesante. La gente cree que la inflamación es el aumento de volumen. No, la inflamación es lo que yo le estoy hablando. Ese aumento de volumen obedece al
edema, ¿ok? Son términos que son a veces utilizados indistintamente, pero definitivamente no son lo mismo. ¿Qué ocurre con la inflamación aguda? La inflamación aguda ocurrió en respuesta a un evento puntual. Le metiste un puñete a la pared, se acabó. O entró una bacteria, la destruyeron, se acabó. ¿Ok? O sea que es una reacción que tiene que acabarse. ¿Ok? Y cuando eso ocurre, finalmente el tejido es reparado, ya, aguda. O sea, se corrigió el evento inicial y ya. Tu cuerpo trata entonces de reparar el tejido. Si eso funcionara así, tan literal, tan romántico, pues nosotros fuéramos eternos, no nos moriríamos porque tuviéramos mecanismos para enfrentarnos a cualquier agente ofensor del ambiente. Pero ¿qué ocurre? La inflamación aguda puede fallar y entonces puede que el agente ofensor, ponte que es una bacteria obstinada, puede que no sea destruida. Y entonces el proceso va a evolucionar a lo que nosotros conocemos como la inflamación crónica, que eso sí lo veremos en la otra clase, pero solamente a manera de introducción, de más está decirles que la inflamación crónica es más larga, ¿ok? Mayor duración, y como es para destruir agentes ofensores que sobrevivieron al ataque inicial, quiere decir que se van a utilizar armas más poderosas. Por lo tanto, la inflamación crónica se caracteriza porque hay mucha destrucción del tejido. En la inflamación crónica, la célula estrella es el macrófago. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Yo dije que el macrófago está en la aguda y en la crónica. Eso es cierto. Lo que pasa es que el macrófago, como veremos a lo largo de las clases, tiene dos perfiles de activación. ¿Ok? Tiene como dos caras, ¿no? Entonces eso lo veremos más adelante. Lo cierto es que el macrófago es fundamental en la inflamación crónica y ahí también colabora con varios tipos de linfocitos. ¿Qué ocurre? En la inflamación crónica, como hay mayor destrucción del tejido, la reparación del tejido va a ser mucho mayor. Un ejemplo, no es lo mismo que tú agarres tu carro y te choques y le pegas a la defensa, lo llevas al chapistero, un poquito de compón, un poquito de pintura si hace falta, y el carro queda como nuevo. No es lo mismo a que tú agarres el carro, tenga un accidente, el carro se voltee, quede patas para arriba o llantas para arriba en este caso, y lo llevas a un chapistero. Ponte que el tipo te dice, chuleta, lo puedo arreglar, ¿ok? Pero créeme que el carro que tú ves desbaratado no va a quedar igual que el que nada más se le abolló un poquito la defensa. Entonces, cuando hay mucha inflamación, o sea, o mejor dicho, no es mucha inflamación, cuando la inflamación es crónica, por lo general la reparación es extensa. Y esa reparación extensa ocurre a costa de la cicatrización del tejido. Por lo general, el tejido funcional se reemplaza por tejido cicatricial. ¿Okay? Pero eso lo veremos más adelante cuando hablemos de la reparación del tejido. Dame un segundo, por una ventana que hace una calor aquí. ¿Será una calor o un calor? Bueno, la cosa es que hace calor. Cicatricial, de cicatriz. Bien, cuando hay un robo o un choque, es decir, que es una situación más cotidiana, cómo los guardias llegan al choque. O sea, los policías no están adivinando por ahí y tampoco están ahí merodeando buscando choques. No, tú tienes que llamarlos. Y es un fastidio para el que se ha chocado. Tú tienes que llamarlos y entonces ellos acuden al sitio donde ocurrió el evento. Entonces, es lo que ocurre cuando hay inflamación. ¿Cómo tus leucocitos saben que la inflamación ocurrió en la punta de tu dedo índice de la mano derecha? Bueno, alguien los está atrayendo ahí. Y eso ocurre gracias a gran cantidad de mediadores químicos, que les pongo este color azul oscuro, porque la gran mayoría se llaman las famosas citoquinas. Es un concepto para ustedes que les dejo de tarea que lo busquen. ¿Qué son las citoquinas? Entonces, vamos a decir que te cortaste el dedo, ¿okay? Cocinando, que es el ejemplo más que siempre se me ocurre. Entonces, aparte de que células tuyas murieron en esa herida, puede que también entren bacteritas, ¿no? Porque a ella le gusta eso.
Entonces, en tu piel, por decirte algo, hay células que están vigilando siempre que todo esté en orden, ¿ok? Como si fueran unos guachimanes. Esas células que están vigilando por si algo malo ocurre son nuevamente los macrófagos, que los macrófagos son muy versátiles. Ellos hacen muchas funciones. Son una célula que, entre más tú la estudias, tú te das cuenta que el macrófago, chuleta, hace de todo. Es como él es polifacético. Otras que son quizás expertas en esto, perdón, corrijo, no son quizás, son expertas en reconocer esto, que están entrando bichos a tu piel, son las células dendríticas. Hablando de la piel, su nombre son las células de Langerhans. Y también tienes mastocitos que están por ahí vigilando. Bueno, cuando estas células ven que está ocurriendo algo raro, ellas comienzan a secretar citoquinas. Y esas citoquinas comienzan entonces a atraer leucocitos a ese sitio. ¿Okay? No solo son las citoquinas las que tienen esta función de atraer, también tenemos proteínas plasmáticas, el complemento. Tenemos muchas proteínas que tienen esa función de atraer leucocitos al sitio de del sitio de lesión. Entonces, aparte de atraer leucocitos, esas proteínas plasmáticas, perdón, esos mediadores inflamatorios también aumentan el flujo de sangre. ¿Ok? Como dice aquí en amarillo, el flujo de plasma. Al aumentar ese flujo de plasma, eso facilita que entren o lleguen más leucocitos al sitio de batalla. Por ejemplo, si hay un evento, o sea, si tú quieres ir, por ejemplo, ¿qué ejemplo uso? El tranque, pues. En la mañana hay tranque, como ahorita, porque la gente quiere llegar a su trabajo, porque es el sitio, o sea, esa es la hora de trabajar. Pero, por ejemplo, a las, y puede que me equivoque, no, por ejemplo, a las 10 de la noche no hay tanto tranque porque a esa hora no se trabaja. O sea, cuando hay más, cuando todo está muy ocupado, entonces el flujo tiene que aumentar para que lleguen más gente al trabajo, ¿no? Bueno, cuando hay una lesión, el flujo de sangre tiene que aumentar para que lleguen más leucocitos al sitio de batalla. El mediador inflamatorio también sirve para activar el leucocito, para que éste aumente su capacidad de poder destruir lo que sea que te está molestando en ese momento. Un segundito aquí que está bueno el café. Delicioso. Bien. Puedes hacer el ejemplo si tú quieres, ¿no? Puedes agarrar ahorita mismo, mides la pared, la mides, que no es tan difícil, y con toda tu fuerza le metes un golpe. Tú verás que en el puño tuyo van a aparecer signos clásicos, ¿ok? Que se describieron hace mucho tiempo, por Paracelso, hace mucho tiempo, que le llaman de forma colectiva los signos clásicos o los signos cardinales de la inflamación. Tú le metes un golpe a la pared. Vas a ver que tu puño se va a poner caliente, se va a poner rojo, va a aumentar de volumen, te va a doler y después se introdujo esta última variable que es la pérdida de la función, que tú vas a tener tu mano que te duele abrirla y moverla. ¿Okay? Dependiendo de qué tan grave sea el trauma, esas manifestaciones o estos signos cardinales pueden ser más dramáticos. O sea, si yo le pego, eso no pasa nada. Pero si le pego lo suficientemente duro para fracturarme un hueso, créeme que va a tener todas estas manifestaciones, todos estos signos de la inflamación. Entonces, ¿esto ocurre por qué? Pues cuando tú sufres lesión tisular, tus vasos cambian y eso se llena de leucocitos para, en este caso, eliminar las células que murieron producto de ese impacto, producto de ese trauma. Entonces, en la inflamación tú vas a encontrar heat, que es el calor, redness, que es el rubor, swelling, que es el edema, pain, que obviamente es el dolor, y loss of function, que es la pérdida de la función. Aplica para todas las inflamaciones por el agente que más te guste, o mejor dicho, la etiología que más te guste, infecciosa, trauma físico, radiación, la que tú quieras, todas estas aplican. Bien. Siguiendo con los principios básicos de la inflamación, como te dije, ¿no? La inflamación está indicada a eliminar
algo que es potencialmente peligroso para tu cuerpo, ¿ok? La inflamación está tratando de defenderte. Pero ¿qué ocurre? Es como una bomba atómica como en la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente la bomba atómica esa estaba destinada a eliminar a los enemigos de los gringos. Pero tú sabes muy bien, si te gusta la historia, búscala, que eso mató a cualquier cantidad de inocentes. O sea, eso generó mucho daño colateral, inevitable, tomando en cuenta la magnitud de arma que se usó. Tu inflamación a veces hace algo similar. Perdón, a ver, casi me ahogo. Tu inflamación trata de eliminar bichitos, bacteritas, pero a veces se pasa de la mano. Y entonces la inflamación, en vez de ser algo bueno, termina siendo algo que provoca demasiado daño. Pista. Por eso es que los antiinflamatorios son medicamentos tan famosos, tan útiles, tan comercializados. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una infección, la que más te guste, un resfriado, ¿ok? Tú ves que los resfriados llegan, me resfrié yo hoy, hoy que día, hoy es viernes, vamos a decir que yo hoy, mañana, y cree que el domingo, el lunes, yo estoy como si nada. ¿Por qué? Porque mi inflamación agarró esos virus, asumiendo que es una cosa viral, lo eliminaron, el tejido se reparó, y yo puede que hoy y el sábado tirado en la cama con moco, fiebre, malestar general, pero mi cuerpo inflamó y reparó y casi todo quedó como si yo quedara 0 kilómetros, supuestamente, ¿no? O sea, a lo que yo voy es que la inflamación es una cuestión autolimitada. Autolimitada quiere decir que se acaba, ¿ok? Sí, es cierto que tú puedes tomar bastante hidratación, que dieta líquida, que acetaminofén. Esas cosas ayudan para los síntomas, pero realmente el que hace el trabajo en el fondo es tu propia inflamación y tú quedas, o sea, usted se tiene que haber resfriado, ¿no? O sea, eso no queda secuelas, o sea, tú quedas como si nada. Eso es lo que nosotros quisiéramos que siempre ocurriera, pero la inflamación se puede salir de control. Un ejemplo clásico es la alergia. La persona que es alérgica a los mariscos. ¿Por qué? ¿De qué me está tratando de defender mi cuerpo? ¿De un camarón que está cocinado que no hace nada? Entonces, en ese escenario, la persona tiene una reacción demasiado violenta frente a algo que normalmente no hace daño. Y el otro ejemplo son las enfermedades autoinmunes. Lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple. Seguimos, ¿no? O sea, son enfermedades en las que tu propio sistema inmune ataca a tu propio cuerpo porque lo reconoce como extraño. De eso hablamos nosotros 2 clases prácticamente de las condiciones del sistema inmune. Entonces, tienes aquí, por ejemplo, un elemento del ambiente que generó daño, el que más te guste. Entonces, tu cuerpo activó sus células gracias a cambios genéticos y factores epigenéticos que modificaron un leucocito desactivado a que fuera un leucocito activado. Entonces, todo esto tiene su base también a nivel del núcleo y de la expresión de genes. Entonces, eso provocó una inflamación que es autolimitada y entonces tu cuerpo regresa a su balance, ¿ok? A su homeostasis. Pero ¿qué ocurre si es ineficiente la inflamación? Una de dos, o no eliminó a la gente o se pasó de la raya. Entonces viene una inflamación que es patológica, que genera más daño. Y entonces, ¿en qué quedamos nosotros? En que el bichito que entró, el microbio, no es el que me está provocando la enfermedad, sino una respuesta inflamatoria, en este caso, excesiva e inadecuada. Bien, un segundo que creo que alguien me escribió por acá. Qué huevas son. Oración de la mañana para hoy viernes. Qué huevas son, verdaderamente. Perdón por la palabra, pero es que me da rabia. Bien, como les dije, ¿no? Usted se golpea sin querer queriendo y vamos a suponer que estabas en la calle y chuchi, te resbalaste, te caíste, mala suerte y te golpeaste la rodilla.
Bueno, lo primero que tú haces cuando llegas a tu casa es tomarte una ibuprofeno o un diclofenaco, o quizás el acetaminofén alguito hace, no menos, pero alguito hace. O sea, te tomas un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque es cierto que la inflamación está ahí para ayudarte, pero la inflamación genera muchos síntomas, siendo el síntoma más molesto el dolor. ¿Ok? Entonces, por eso es que, por ejemplo, todos estos antiinflamatorios, el Dorival, publicidad gratuita, usted busca el Dorival es simple ibuprofeno, simple pero eficiente. Y el Dorival no solamente es para los cólicos, ¿ok? Si tú tienes una inflamación donde sea, el Dorival te va a ayudar, porque ibuprofeno es ibuprofeno, el mecanismo de acción es el mismo, lo que puede variar es la presentación y la dosis, o sea, los miligramos, pero no es que hay cólicos, Dorival, no, no, ibuprofeno es ibuprofeno. Debido a esto, los antiinflamatorios, por ejemplo, tú dices que voy a hacer publicidad gratis, Alif Gels, que eso es naproxeno, si no me equivoco, el Dorival que dije, Tilenol, o sea, como el dolor es muy sintomático, ¿ok? Eso ha hecho que esos medicamentos tú los consigas como si, como quien compra pastilla de menta, ¿no? En cualquier lugar tú vas, no, dame tanto ibuprofeno, día. Claro, eso no es inocuo. Yo creo que en un momento vamos a hablar de por qué tú no puedes tomar ibuprofeno todos los días. ¿Okay? Eso te patea el estómago y provoca daño si eres irresponsable. Entonces, eh, dijimos que pueden haber enfermedades autoinmunes, pero también puedes tener tú una inflamación deficiente. El mejor ejemplo es el paciente con HIV-Sida, donde sus defensas son de bajas a inexistentes. Entonces, este paciente es muy susceptible a infectarse. ¿Ok? Ahora esta tabla que dice, ok, estos son enfermedades causadas por exceso de inflamación. Por ejemplo, la que más se me ocurre a mí es la artritis, ¿no? En este caso, la artritis, estas autoinmunes. Tú tienes el asma, que también hablaremos en su momento, que tiene una base alérgica. También hablamos en su momento de la aterosclerosis. O sea, la inflamación es buena siempre cuando esté bien regulada, pero si se sale de control, la inflamación es mala y eso es bien mala. Bien, digamos que tu cuerpo todo está bien regulado y que tu inflamación ocurre en un contexto adecuado. O sea, se eliminó el agente ofensor. Entonces, tanto los leucocitos como los mediadores inflamatorios tienen que ya dejar su acción. O sea, por ejemplo, no es que el tipo hubo una balacera, no, no, es muy trágico, ¿no? Qué sé yo, hubo un robo y el policía tuvo que sacar el arma, le metió un tiro al ladrón y lo tiró al piso. Yo no sé cuántos tiros tiene un arma, pero no es que el tipo va a agarrar al ladrón y le va a meter en el piso 5 tiros más. No, no, eso no funciona así. O sea, ya lo controlaste, ya se acabó. Lo mismo ocurre con inflamación. Ya si ya eliminaste el agente ofensor, tus leucocitos tienen por qué seguir disparando. Entonces lo que ellos hacen es que se degradan y ya dejan de actuar. Eso ocurre gracias en gran medida a la apoptosis. Y eso también ocurre porque tus leucocitos activados tienen vidas medias cortas, o sea, se mueren rapidito, porque si no, existirían haciendo daño, uff, forever, ¿no? Tú también tienes en tu cuerpo, y yo, mecanismos antiinflamatorios, gracias a también que hay citoquinas, también, así como hay proinflamatorias, hay citoquinas antiinflamatorias que evitan que se haga daño en exceso. Y al final del día, cuando se eliminó el agente ofensor, se repara el tejido y si todo salió bien, tú quedas prácticamente como nuevo. Entonces entró la bacteria, los leucocitos hicieron la acción y al final se reparó el tejido y 0 kilómetros. Claro, eso es si esto ocurriera en condiciones ideales, que por lo general, pues, de más está decirle que no es así. Bien, déjame abrir la ventana acá que va. Puedo así.
¿Qué estás haciendo ahí? Ya tú comiste, no te da más comida, lo siento. Hay que esperar. Todo el día comiendo. ¿Qué pasa? Como hemos discutido hasta el momento, la inflamación ocurre en respuesta a agentes potencialmente ofensores o agresivos para tu cuerpo. El ejemplo clásico son infecciones, la que más te guste. También cuando hay células muertas, o sea, cuando hay necrosis, eso también llama a la inflamación, por la razón que más te guste. Otra cosa interesante que no le gusta a tu cuerpo es cosas que él no reconoce. Por ejemplo, si tú estás cortado y estás suturado, la sutura es un cuerpo extraño. A tu inflamación no le gusta esa sutura porque tu inflamación, tu cuerpo, reconoce la sutura como algo desconocido. Entonces, tu inflamación es bien tonta en ese sentido y ataca a la sutura, como es lo que tienes aquí a la derecha. Estas bolitas aquí sintéticas, esas son las suturas. ¿Y qué ocurre? La sutura es algo que es infagocitable. Entonces, aquí se genera una inflamación especial donde tú ves estas células gigantes multinucleadas. ¿Ok? Entonces, las células gigantes multinucleadas, para que apunten, ocurren en respuesta a algo que es difícil o infagocitable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando el paciente lo operan y le ponen grapas quirúrgicas, eso también genera una reacción con células gigantes multinucleadas, porque definitivamente tu cuerpo no puede comerse una grapa quirúrgica, no puede comerse un hilo de sutura. Por ejemplo, si me meto una astilla y no me la quito, eso también va a generar una inflamación frente a algo infagocitable. Y además está decirle que la inflamación también puede ocurrir en el contexto autoinmune. Bien, vamos a estudiar entonces paso a paso cómo ocurre la inflamación. No debería, pero me voy a hacer un poquito más de café porque la verdad que está bueno. La mitad nada más, la mitad, la mitad. No voy a permitir que se pierda. Listo. La mitad y son como 2/3. Ups. Bien, tu cuerpo primero tiene que detectar que algo malo entró en tu cuerpo. ¿Ok? Bueno, el primer paso de la inflamación es reconocer ya sea que haya microbios o que haya células necróticas o, por qué no, ambos. ¿Ok? Entonces, tus leucocitos tienen receptores que reconocen estos microbios, sobre todo las células dendríticas y también algunos leucocitos de estos fagocitos. Por ejemplo, los que están mejor descritos son estos TLR o Toll-like receptors, receptores tipo Toll. Por ejemplo, esto esquemáticamente es una célula dendrítica, se llama dendrítica porque tiene muchas patitas, como si fuera una estrella de mar, eso le llaman dendritas a estos procesos citoplasmáticos. Entonces, ella en su superficie tiene muchos TLR. Esos TLR detectan sustancias, por ejemplo, en la pared de las bacterias y le ayudan a reconocer que eso es una bacteria. Es como, por ejemplo, si tú vas por la calle y ves un tipo tatuado hasta el cuello y a la cara, tipo, chuchi, este man está raro, yo no me voy acerca de ese tipo una banda o una cosa así. Digo, no es que yo sea peyorativo con la apariencia de la gente, pero si tú ves un tipo así, sin camisa, todo tatuado hasta la cara, o sea, yo no me acercaría. O sea, yo reconozco que eso es potencialmente peligroso. Bueno, tu célula dendrítica tiene estos TLRs que reconoce cosas que son potencialmente peligrosas y que son comunes en los microorganismos. Entonces, cuando eso ocurre, ¿ok? Y ella ya detectó que hay algo malo, ella comienza a secretar citoquinas. Citoquinas que sobre todo atraen leucocitos para que, entonces como que algo está pasando, vengan a verificar, puede que sí, puede que no, pero o sea, me explico, ¿no? Ella es la que hace la voz de llamado. Bien, aparte de los TLR, también tenemos sensores de daño celular. Eso ocurre sobre todo cuando el llamado ocurre en respuesta a células necróticas. Por ejemplo, con unas células necróticas, ¡puf!, hace lisis, se destruyen, entonces se liberan moléculas de su interior. O sea, hace como por ejemplo, qué sé yo, tú ves un tipo, te vas a Multiplaza o al Brook Mall y tú ves que un tipo está sangrando, un tipo con una camisa blanca está sangrando
el tipo está chorreando sangre, o sea, tú le decís que, oye, te pasó algo, o sea, eso no es normal, ¿me explico? O sea, no es normal que alguien esté chorreando sangre y se está agarrando el abdomen. No, 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 tú, chuchi, llama a alguien, no sé qué, me explico, ¿no? Tú sabes que algo malo está ocurriendo. Algo similar ocurre en tu cuerpo. Cuando hay células necróticas, ellas literalmente quedan las tripas para afuera, en este caso no son tripas, quedan moléculas expuestas que tu cuerpo dice, chuchi, eso no está afuera. Cuando eso está afuera es que la célula está sufriendo daño o, mejor dicho, se murió. Cosas que tu cuerpo detecta, o menos se detectan como daño celular, es por ejemplo DNA libre en el citoplasma, ATP libre, y también se aumenta el nivel de potasio intracelular. Entonces, cuando estas cosas se detectan, se activan citoquinas como esta IL-1, que es interleucina 1, que llama entonces inflamación a ese sitio para que limpien esas células que están ahí muertas, esos cadáveres. También tenemos proteínas circulantes, le pongo aquí en este azulito bien bonito, que son las del complemento. El complemento, aparte de atacar y destruir, también reconocen microbios que están sobre todo por la sangre, ¿ok? Y ahí activan entonces la inflamación. Entonces el complemento, eso yo no hablo mucho de eso porque eso es un curso que se llama inmunología. No sé si ustedes lo darán, no estoy seguro, yo diría que eso no es tanto de su carrera, pero es para que sepan que nuestra inflamación no solamente depende de células, también depende de proteínas, en este caso las del complemento. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a hablar de algo puntual, que es la inflamación aguda. Vamos a tomar 2 minutos y seguimos. Entonces vamos a hablar de la inflamación aguda. Bien, cuando hay inflamación aguda, del punto de vista morfológico y funcional, vamos a ver tres eventos principales. Lo primero es que hay cambios vasculares. O sea, los vasos sanguíneos aumentan su diámetro, o sea, que se dilatan y eso permite mayor flujo de sangre. Otra característica importante es que aumenta la permeabilidad de los vasos. Ok, ¿cómo se come eso? Tú sabes que tus vasos están revestidos de un endotelio. Ah, mira, tengo una imagen aquí, ¿ve? Este endotelio es epitelio plano simple. En ese endotelio hay uniones intercelulares bien desarrolladas. Tight junctions, adherent junctions, desmosomas, etcétera, que permiten que el endotelio sea prácticamente hermético. Bien, como les dije, los leucocitos viajan en la sangre y tienen que salir hacia los tejidos lesionados. O sea que ellos van por los vasos sanguíneos y se salen donde hay lesión celular. Bueno, pero ¿cómo ocurre eso si el endotelio está bien sellado? Bueno, los mediadores inflamatorios durante la inflamación aguda hacen que esos sellos se abran, ¿ok? Y cuando esos sellos se abren, ellos permiten que los leucocitos y las proteínas plasmáticas migren al sitio de lesión.
De más está decirles que esa apertura también permite la fuga de líquido. Por eso es que en los sitios inflamados hay ese aumento de volumen que hasta este punto nosotros le vamos a llamar entonces con el concepto de edema. Es la palabra correcta. Y la inflamación aguda, obviamente, una vez que ocurre esto, los leucocitos llegan al sitio de lesión con la intención de destruir al agente ofensor. En el caso, de la inflamación aguda, los leucocitos que nosotros vamos a ver son sobre todo los fagocitos. En nuestro cuerpo existen fagocitos que están en los tejidos y que en un primer tiempo tratan de eliminar a estos agentes, así como primera línea de defensa. Pero mientras esto ocurre, también otros fagocitos llegan desde la sangre y se comienza entonces como una especie de radeo. Todos comienzan a secretar citoquinas que atraen más leucocitos al sitio de inflamación para poder entonces comenzar a eliminar ese agente ofensor. Por ejemplo, hay una balacera. No es que en una balacera entre dos bandas contrarias, un solo policía se va a meter y que, no, tú tienes que decir, hey, tienes que radiarlo, si está pasando esto aquí, tal y cual cosa, necesito refuerzos, y los refuerzos pueden ser prácticamente ilimitados. Ahí llega literalmente un ejército para tratar de detener esa balacera. Algo similar ocurre en tu cuerpo. En un inicio son un par de leucocitos los que están tratando de destruir, pero con el tiempo llegan más y más hasta que se elimine ese agente ofensor. Entonces, vamos a usar la imagen acá. Básicamente eso, ¿no? Llegó un microbio, se metió por la piel, o también puede ser tejido necrótico, entonces tu célula centinela, sobre todo la dendrítica, reconoció ese microbio, por ejemplo, gracias a los TLR, y entonces se llamaron entonces leucocitos al sitio de batalla, gracias a mediadores inflamatorios como las citoquinas. Entonces, ¿cómo llegan estos leucocitos al sitio de batalla? Bueno, porque la sangre comienza a aumentar su flujo, la permeabilidad de los vasos aumenta también, se abren y gracias a esa apertura de los vasos sanguíneos, los leucocitos salen y se acumulan donde están estas bacterias, ¿ok? Y comienza la guerra de leucocitos contra bacterias, por decirles algo. Bien. Dijimos entonces que en ese sitio hay cambios vasculares importantes, que de forma colectiva le vamos a llamar los cambios vasculares propios de la inflamación aguda. Les dije que consisten en cambios en el flujo sanguíneo, en este caso aumento, y también cambios en la permeabilidad vascular, en este caso aumento también de la permeabilidad vascular. Esas dos variables permiten que al sitio de lesión lleguen la mayor cantidad de leucocitos y también de proteínas plasmáticas para poder eliminar el agente ofensor. Como ocurre acá, ¿no? Tú ves que el endotelio está bien sellado, pero ves que se abre. Y cuando se abre, salen cosas desde dentro del vaso hacia el tejido intersticial. En el caso de la inflamación aguda, tú vas a ver que va a salir fluido, van a salir proteínas y van a salir leucocitos. Lo que sale es un líquido rico en proteínas y rico en leucocitos. A ese líquido nosotros le llamamos exudado, ¿ok? Ese exudado se da por lo general cuando hay un proceso inflamatorio y es un exudado que es un líquido que es rico en proteínas y rico en también leucocitos. Entonces, eventualmente esos leucocitos también van a comenzar a comer bacterias, destruir tejidos sin querer queriendo, y eso también va a concentrar más ese exudado. De ese punto de vista, podemos decir que un exudado es un líquido sucio. O sea, es un líquido que te indica que está habiendo batalla, ¿ok? Que está habiendo batalla entre los leucocitos y el agente ofensor. En este punto le vamos a llamar bacterias porque es un ejemplo que es más práctico. Definitivamente cuando hay exudado es porque hubo aumento de la permeabilidad vascular, que es lo que permite que los leucocitos salgan al sitio de batalla. La contraparte del exudado es el trasudado. El trasudado, si lo quieres ver así, es un líquido que está limpio, ¿ok?
Es un líquido que tiene pocas o ninguna proteína y poco o ningún debris celular cuando nosotros hemos trasudado. Por ejemplo, sobre todo en mujeres, no es que sea yo machista, eso lo vamos a ver en su momento, las mujeres al final del día se le hinchan mucho las piernas. Ese hinchazón, que es el término coloquial, es realmente edema de miembros inferiores. ¿Por qué ocurre? Porque por temas de gravedad y también de incompetencia venosa, el líquido de los vasos sale al intersticio y eso provoca el aumento de volumen, que coloquialmente se le llama hinchazón, pero realmente no es hinchazón, eso es realmente edema de miembros inferiores. En ese edema no hay ni leucocitos, porque eso no es inflamación, ni tampoco de proteínas plasmáticas, eso no es sitio de batalla. Entonces ves que hay aumento de volumen, pero con un líquido que es limpio, por así decirlo. A ese líquido le llamamos trasudado. En su momento vamos a ver que es por un desbalance de estas presiones. Hoy no lo voy a mencionar porque eso es harina de otro costal, como bien dice la frase. En su momento hablaremos de eso. Entonces, conclusión hasta este punto. El edema puede ser sucio, entre comillas, como un exudado, o limpio, como un trasudado. Ambos son aumento de volumen, ambos son edema, pero ves que la etiología es completamente distinta, ¿no? Ves lo bonito que es la patología, cómo funciona la enfermedad. Entonces, dependiendo de la magnitud de lo que está ocurriendo, el edema puede acumularse más y más y más y más, ¿ok? Eso vamos a ir analizándolo poco a poco a lo largo del curso. Y repito, dependiendo de lo que esté causando eso, ese edema puede ser exudado o puede ser trasudado. Tenemos otro tipo de edema, que en este caso ocurre cuando hay un edema de mucho, un exudado que es bien concentrado, ¿ok? Que es la famosa pus. Yo nunca sé si es la pus o el pus. Bueno, pus, el whatever. La pus, voy a decirle la pus, decirle pus, es un líquido que es rico en leucocitos, es rico en células muertas y es rico en microbios, ¿ok? Eso es lo que llamamos la pus o le pus, ¿ok? Entonces, la pus o le pus es considerado como un tipo de exudado, pero un exudado que en este caso la principal característica es que esto tiene mucho microbio y mucha célula muerta. O sea, cuando tú ves pus, quiere decir que en esa persona está habiendo una batalla a muerte entre los leucocitos, en este caso los neutrófilos, y la bacteria en cuestión. Eso es lo que es la lepus, ¿ok? Bien, tienen esta imagen tan bonita, dos ejemplos de edema, ¿ok? En este caso es edema de la cavidad pleural. O sea, tú sabes que tus pulmones no están ahí sostenidos porque sí. Tus pulmones existen dentro de su recubierta especial que se llama la pleura. ¿Okay? Entre el pulmón y la pleura hay un espacio que se llama la cavidad pleural. Entonces, esa cavidad pleural se puede llenar de líquido. Por ejemplo, en el paciente con falla cardíaca, que en su momento hablaremos de eso, en la falla cardíaca el corazón tiene dificultad para bombear y para recibir sangre. Vamos a la parte de recibir. Si tienes dificultad para recibir sangre, quiere decir que la sangre se queda acumulada en el resto del cuerpo. En el resto del cuerpo puede ser en los miembros inferiores, por eso que tú ves que el paciente con falla cardíaca tiene unas piernas hinchadas, parecen unos tamales, hasta cierto punto, y también se puede quedar acumulada la sangre en en el espacio, en el sistema pulmonar, al punto de que esa sangre se fugue al espacio pleural. Bien, en la falla cardíaca no hay inflamación, ¿ok? O no es lo característico de la inflamación. Es un evento mecánico que ocurre en respuesta a un fallo de bomba del corazón. Por lo tanto, el líquido de la falla cardíaca es un líquido de trasudado, un líquido que ocurrió porque hubo un aumento en la presión de los vasos que hizo que se apretó tanto que el vaso se fugó líquido. Ejemplo, por ejemplo, una manguera, ¿ok? Tienes una manguera, la conectas a la pluma, abres y lo que tú haces es que a la manguera le haces huequitos. Chiqui, 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 chiqui. Agarras una agujita y le haces huequitos a la manguera.
Quizás si la manguera tú no la abres mucho, por los huequitos que hiciste, el agua no se fugue. Se fuga sino hasta la boca principal. Pero si ¡vum! La abres con todo, puede que comiences a ver que el agua se comienza a fugar. ¿Ok? Porque hubo un aumento de la presión dentro del vaso o un aumento de la presión dentro de la manguera. Eso ocurre en nuestro cuerpo. Cuando la presión aumenta mucho, por la razón que más te guste, que estudiaremos en su momento, los vasos comienzan a fugar líquido, ¿ok? Por un tema de presiones. Pero ese líquido es un líquido que va a ser limpio, va a ser un líquido que es bajo en proteínas, un líquido sin leucocitos, sin microbios. O sea, va a ser un trasudado. Recuerden, eso no tiene nada que ver con permeabilidad vascular. Distinto a cuando hay una infección, una neumonía, por ejemplo. En una neumonía hay inflamación porque hay bacterias, entonces esas bacterias van a hacer que aumente la permeabilidad vascular. Entonces, a través de ese vaso van a salir neutrófilos, macrófagos, van a salir proteínas. Entonces, esto también va a ser un edema, pero en este caso va a ser un edema sucio, ¿okay? Un edema con leucocitos, neutrófilos, bacterias, proteínas. Entonces, ves que son distintos tipos de edemas. En este caso, este infeccioso va a ser infeccioso / inflamatorio, va a ser un exudado versus este limpio, que es un trasudado. Ves que parecido, pero no es lo mismo. Entonces, si lo buscas en un microscopio, esto es lo que tú vas a ver aquí. Estos son dos pulmones. Esto que tú ves aquí es el espacio alveolar, ¿okay? Los tabiques alveolares, y ves que en este espacio alveolar que debería estar lleno de gas o de aire, tú ves que hay algo rosado, ¿okay? Eso rosado es material proteináceo con agua. Eso es edema. En este caso, el líquido, perdón, el espacio alveolar está lleno de líquido, ¿ok? Eso ocurre, por ejemplo, en los pacientes con falla cardíaca que está descompensada. O sea, se quedan los pulmones llenos de, sobrecargados de líquido. De más está decir que con esto el paciente no puede respirar. O sea, eso está sobrecargado de líquido. La contraparte ocurre acá, ¿ok? Es lo mismo, solamente que tú ves que el espacio alveolar, que yo estoy tratando de delimitar con el cursor, ves que en el centro está lleno de leucocitos, ¿ok? Principalmente de neutrófilos, ¿ok? Esto también es un edema, pero es un edema a punta de exudado. Es un edema rico en leucocitos, en este caso neutrófilos, bacterias, esto también proteínas plasmáticas, complementos. Ves que es un líquido que es sucio, ¿ok? Lleno de cosas, mientras que esta acá es un líquido limpio. Ambos son malos, por cierto, ¿no? Pero ves que son morfológicamente muy distintos, son muy distintos. Bien. Y esto que está acá es un apéndice, el clásico epitelio del colon, epitelio cilíndrico simple con caliciformes y también microbiosidades. Y esto que tú ves acá abajo es una masa de muchos leucocitos con bacterias, con proteínas. ¿Okay? Esto que está abajo esto acá es un absceso. En este caso es un microabsceso, una colección localizada de neutrófilos, bacterias, proteínas y restos celulares. O sea, aquí hay pus, ¿ok? Aquí hay pus. Entonces, otro tipo de exudado. Bien. Dijimos que entonces cuando hay inflamación hay cambios a nivel vascular. Dijimos que los vasos se dilatan. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay mediadores que se encargan de estimular eso, sobre todo la histamina. La histamina es el principal mediador de estos cambios vasculares. Gracias a la histamina aumenta el flujo sanguíneo, ¿ok? Porque vasodilata y ese aumento en el flujo sanguíneo es lo que provoca el rubor y también el calor. Entonces, la histamina también media un aumento en la permeabilidad vascular, o sea que el endotelio se abre y gracias a eso salen leucocitos, entre otras cosas, al sitio de batalla. ¿Qué ocurre? Como los vasos están tan dilatados, el flujo de sangre comienza a ser un poco más lento. Por ejemplo, si yo cierro mi boca así y soplo, el flujo de aire puede que tenga algo más de fuerza. Pero si soplo con la boca abierta, el flujo es más lento, ¿ok? Algo similar ocurre con tus vasos.
gracias a esta dilatación del vaso, eventualmente el flujo va a ser más lento, ¿ok? Como tú ves aquí, ese flujo más lento va a hacer que los eritrocitos se acumulen, se concentren y con el tiempo eso va a hacer que la sangre se vaya, por así decirlo, estancando. Este fenómeno de estancamiento de la sangre se llama éstasis o estasis vascular y eso hace que los vasos se llenen de sangre, o sea, se ingurgiten. Del punto de vista macroscópico, eso se manifiesta como congestión vascular. Y esa congestión vascular con el tiempo es lo que hace que el tejido se ponga rojo, ¿ok? El tejido que está rojo, que tiene rubor, es porque los vasos están grandototes, así dilatados y llenos de sangre. Porque en este sitio los leucocitos están saliendo activamente para tratar de corregir lo que sea que me está provocando esa inflamación. Con el tiempo, esa éstasis se va a instaurar y eso va a hacer que el flujo de sangre disminuya lo más posible. El ejemplo que yo siempre uso con esto es con el metro, ¿ok? El metro que ustedes conocen. O sea, tú no te avientas del metro cuando el metro está andando. O sea, tú sales del metro cuando el metro se detiene. Lo mismo ocurre con tus leucocitos. Los leucocitos no pueden bajarse de la sangre cuando la sangre está bombeando a todo meter. Ellos se bajan cuando el flujo de sangre disminuye lo más posible. Y esa disminución de la velocidad del flujo sanguíneo ocurre con la progresión de esta éstasis. Gracias a esta éstasis, o éstasis, yo tengo un problema con esta palabra, la sangre se acumula y con el tiempo los leucocitos también se comienzan a acumular a lo largo del endotelio. Como por ejemplo, cuando usted va, vamos a suponer que su parada es en la gran estación, la gente se comienza a parar y todos se comienzan a acumular en las respectivas puertas del metro. Bueno, eso ocurre también con tus vasos sanguíneos. Con el tiempo, tú ves que todos estos leucocitos se comienzan a acumular en la pared del vaso. ¿Por qué? Porque ellos están listos para bajarse en su parada, que en este caso es el sitio de batalla, es el sitio de ataque. Bueno, pero ¿cómo se bajan ellos? Para esto tienen que ocurrir cambios en el endotelio, ¿ok? Cambios en el endotelio que yo ahorita les voy a mencionar qué ocurre. ¿Qué ocurre? Cuando hay inflamación, digo ahorita, o sea, ya, cuando hay inflamación, el endotelio cambia a un perfil que le llamamos un endotelio activado. Con ese endotelio activado, un segundo. ¿Por qué tienes que estar subiéndote a la estufa? Entonces ya, tú conoces esto ya. Eso es lo que ocurre cuando te subes aquí. ¿Mm? Incorrecto. Bájate. Ay, qué necesidad. ¿Ves? La estás toda mojada. Bien. Por ejemplo, bueno, en el metro no aplica porque en el metro, hasta donde yo sé, las puertas siempre se abren independientemente de. Pero vamos a cambiar el metrobús. O sea, si tú estás en un metrobús y tú no te paras a pedir la parada, el bus no va a parar. ¿Me explico? El bus no va a parar. Tú tienes que levantarte, apretar el botoncito, en este caso empujar si está lleno, y entonces cuando apretas el botoncito es que el bus tiene la señal de detenerse o gritas parada, como antes se hacía con los diablos rojos. Bien, si tú no haces eso, no va a detenerse el metro o el metrobús en este caso. Algo similar, o sea, tú tienes que interactuar con el bus. En este caso, los leucocitos tienen que interactuar con el endotelio para poder abandonarlo. Y eso ocurre gracias a que en el endotelio hay moléculas de adhesión para leucocitos. Bien, cuando el endotelio, perdón, se activa, aumenta la expresión de estas moléculas de adhesión. O sea, es como si en el metrobús aparecieran más botones de parada. O sea, de manera que el bus va a parar. Entonces, al tener más moléculas de adhesión, se facilita la adhesión, que el leucocito se pega al endotelio y al pegarse él, al adherirse, eso favorece que él pueda migrar a través del vaso hacia el tejido de batalla. Por ejemplo, aquí tienes un vaso con leucocitos que están en proceso de abandonarlo, mientras que tienes otros acá que ya se salieron del vaso y están luchando contra el agente ofensor. Como hay mucho neutrófilo, yo asumo que esto es una cuestión bacteriana.
Bien, dijimos también, ustedes ven que yo repito aquí mucho las cosas. ¿Por qué? Porque la única forma de entender esto es repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y así es como yo me lo he aprendido, ¿ok? Yo aquí no tengo ningún tipo de leyenda, no. Yo de tanto repetir el curso ya yo me lo he aprendido. Y siempre trato de repasarlo para seguir aprendiendo, aunque sea un poquito más. Conclusión, siempre hay cosas que aprender. Bien, dijimos que en los vasos, el endotelio, ¡boom!, se abre. Y eso permite que haya un aumento en la permeabilidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo ocurre eso? El endotelio, hay una especie de retracción, como que él se va abriendo. Eso permite que los espacios entre endotelio se abran, o sea que se abran los espacios interendoteliales. Eso ocurre por mediadores inflamatorios cuyo, o no cuyo, el más famoso es la histamina. No el más famoso, sino el más potente, ¿ok? La histamina que lo secretan, por ejemplo, los mastocitos. Ese proceso ocurre más o menos en 15 a 30 minutos, o sea, ocurre rápido. Y reacción para ustedes, eso ocurre sobre todo en las vénulas postcapilares. ¿Por qué? Porque en estas vénulas postcapilares, la sangre viene desde la meta arteriola, pasa al capilar y ahí se frena. Que cuando la sangre se frena y entra a la vénula postcapilar, la sangre está a la menor velocidad posible. Y por un tema de biofísica, gracias a esa disminución de la velocidad, es mucho más fácil que el leucocito abandone la circulación en ese punto. En el sistema arterial, la sangre va demasiado rápido. Jamás se pudiera bajar en ese punto el leucocito. El mismo ejemplo en antes. O sea, tú no te vas a bajar en el metro cuando está en movimiento. Bueno, a menos que te quieras matar. Eso no se puede, de hecho. Bien. La lesión endotelial per se también puede aumentar la permeabilidad vascular. Por ejemplo, en un paciente que es un gran quemado, ¿no? Esa quemadura per se aumenta la permeabilidad vascular como tal. Eso es como lógico, ¿no? ¿Qué ocurre? También puede pasar que el endotelio se abra mucho, pero no puede pasar, pasa. Entonces, a través de ese endotelio que se abre mucho, comienzan a pasar mucha proteína y mucho fluido, ¿ok? No solamente entre los espacios, sino también entre el mismo endotelio. O sea, el paso a través del endotelio, de la misma célula endotelial, pues se llama transcitosis, ¿ok? Y eso aporta también a la fuga vascular. O sea, todo esto son componentes que aportan a que haya fuga vascular para que todos estos componentes puedan llegar al sitio de inflamación. Bien, cuando hay inflamación aguda, también hay respuesta del sistema linfático, sobre todo los vasos linfáticos y también de los ganglios linfáticos. De forma general, el sistema linfático se encarga de monitorizar los fluidos extravasculares. Por ejemplo, nosotros constantemente, por un tema de presiones, las presiones siempre se regulan, la presión hidrostática y la coloidosmótica, y siempre tenemos cierto grado de edema, porque la regulación no es automática. Entonces, cuando se nos fuga un poquito de líquido al intersticio, los linfáticos drenan ese líquido como si fuera un sistema de alcantarillado. Bien, cuando hay inflamación aguda, obviamente hay mayor cantidad de edema, gracias a todos estos eventos que hemos discutido hasta el momento, y entonces el flujo linfático aumenta para poder drenar la mayor cantidad de edema de ese sitio. O sea, porque si no se acumularía todo y eso tampoco es bueno. Bien, a través de estos linfáticos, que son como vías que se conectan con esto que es un ganglio, ¿ok? Aquí se ocurre la presentación de antígeno. También pueden llegar leucocitos, pueden llegar microbios, y entonces aquí se analizan esos microbios con la intención de poder generar un anticuerpo. Ese proceso lo vamos a discutir mejor cuando hablemos de las clases del sistema inmune como tal. Entonces, en ese escenario, durante la inflamación aguda, también proliferan los vasos sanguíneos, también se pueden inflamar y los ganglios también se pueden inflamar, aumentan de tamaño. El término correcto para eso se llama la linfadenitis. Ejemplo clásico de esto es la persona que se resfría y dice que se le inflaman las glándulas. O sea, eso está completamente mal dicho. Las estructuras que se le inflaman son las tónsilas o las amígdalas. Esas amígdalas son
tejido linfoide. Tejido linfoide que está aumentado de tamaño porque está ocurriendo un evento inflamatorio agudo. En este caso, un resfriado. ¿Okay? Entonces, ellas aumentan de tamaño porque están tratando de crear anticuerpos contra ese virus. O sea, no es que se me inflaman las glándulas, eso no son glándulas, ¿ok? Eso es tejido linfoide. Así que por favor nunca más vuelvan a repetir eso que está tan mal dicho. Bien. Llegó el agente ofensor, se activaron los vasos y entonces tenemos que llamar a nuestra línea de batalla. Ay, Dios mío, Sol. En este caso, la línea de batalla son los leucocitos. Redundancia, grasa. Pero en este caso, los leucocitos de la inflamación aguda van a ser los neutrófilos y los macrófagos. El que se recluta más rápido es este que está acá, el clásico neutrófilo polimorfonuclear. Son los primeros que llegan. Con el tiempo, eventualmente, llegarán los macrófagos. Como les digo, ¿no? Los macrófagos tienen otras funciones, por eso es que no son los protagonistas de la inflamación aguda. ¿Para qué yo llamo este neutrófilo al sitio de batalla? Para que destruyan, ya sea microbios, ¿ok? Sobre todo bacterias, tejido necrótico y para que traten de destruir cuerpos extraños. ¿Qué ocurre? El leucocito puede hacer trabajo, pero él también en su proceso daña al tejido y también puede hacer que la inflamación se prolongue. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la infección se extiende a la sangre, la inflamación puede ser tan dramática que el paciente puede morir producto de una inflamación tan dramática. Es un paciente críticamente enfermo. Bien, aquí en este cuadro comparamos el neutrófilo versus el macrófago. Ambas son células de línea mieloide, por lo tanto se generan en la médula ósea. Diferencias. El neutrófilo puede vivir mucho tiempo. Mira, por tener el gato me acabo de confundir. Bueno, te ves bien ahí arriba. El neutrófilo vive poquito, 1 a 2 días. Eso es lógico porque si él viviera mucho tiempo, destruyera mucho tejido. De eso el neutrófilo lo único que sabe es destruir. Un tipo especialista en destrucción. Mientras que el macrófago puede vivir hasta years, años en los tejidos, dependiendo de cuál sea su función. Entonces ves aquí que los mecanismos que utilizan ellos para destruir, entonces ves que son células que iremos desarrollando en su momento que tienen funciones hasta cierto punto similares, pero lo que también es cierto es que son muy distintas. Bien, ¿cómo se transfiere un leucocito a través del vaso? Bien, ese paso del leucocito al tejido lesionado a través del vaso ocurre gracias a las moléculas de adhesión y a las citoquinas. ¿Okay? ¿Cuál es la función de esto? Que el neutrófilo, en este caso, llegue al sitio de lesión. Y para que eso ocurra, el leucocito tiene que abandonar el vaso. Entonces, en este proceso, tiene que haber una interacción fuerte y bien regulada entre el neutrófilo y el endotelio. Él tiene que adherirse, él tiene que pasar a través del endotelio y él tiene que eventualmente llegar a donde está el microbio. Bien, como les dije, esto ocurre en las vénulas postcapilares porque es el sitio donde la sangre fluye con menor velocidad. Al fluir con menor velocidad, eso ayuda a que el neutrófilo pueda adherirse con más facilidad al endotelio del vaso. A eso también aporta la éstasis o estasis que discutíamos nosotros anterior, que ocurre en los tejidos congestivos. Gracias a eso hay mayor contacto entre leucocito y endotelio y gracias a eso también hay mejor adhesión. ¿Okay? Entonces, eventualmente los leucocitos se van a pegar, se van a adherir bien fuerte al endotelio y van a comenzar a pasar. Eso se llama migración, ¿ok? La migración del leucocito a través del vaso. Eso ocurre porque el endotelio activado comienza a cambiar. Comienza a haber reacción entre las moléculas de adhesión del endotelio y las moléculas del leucocito. Entonces, lo que va a hacer eso es que se pegue bien fuerte el leucocito a el vaso. Por ejemplo, el mismo ejemplo del metro,
Usted no se baja del metro hasta que se levante su asiento y se pare en la pared. O sea, no lo van a cargar hasta la puerta de su parada. Usted tiene que pararse, ¿ok? Lo mismo ocurre con los leucocitos. Ellos tienen que interactuar con el vaso para poder salir de él y llegar al sitio de batalla. Bien, ¿cuáles son estas moléculas que participan en este proceso de reconocimiento del leucocito con el endotelio? Las selectinas y las integrinas, ¿no? Estas las que son, esta ICAN es de I de integrinas, y tenemos también las selectinas, que ahorita vamos a ver qué son ellas, ¿no? Bien. En un inicio, las selectinas median la interacción inicial entre leucocitos y el endotelio. Ok, ¿quién activa estas selectinas? Ok, se activan cuando se secretan mediadores proinflamatorios o citoquinas en este caso, sobre todo la interleucina 1 y este TNF que es factor de necrosis tumoral. ¿Quién libera eso? Estas células de acá arriba, el endotelio, las dendríticas, etcétera. Cuando se libera esto es porque hay ataque, y cuando hay ataque tiene que reclutarse inflamación. Entonces, dentro de las selectinas hay varios tipos de selectinas. Entonces, esto está la E-selectina, que esa la expresa el endotelio, está la P-selectina, que la secreta sobre todo la plaqueta, y está la L-selectina, que la secreta el leucocito. Son necesarias para que se pueda pegar el endotelio con el leucocito. ¿Ok? Entonces, esas selectinas median una interacción inicial débil. En esa interacción inicial débil, como hay que pulsar por acá, esto y esto, el leucocito llega y ¡pum! Se pega, pero se despega. Se pega y se despega. Se pega y se despega. Se pega y se despega. Entonces, literalmente hay un punto en el cual él comienza a rodar. ¿Ok? Rodar encima de la superficie del endotelio. De hecho, ese proceso de pegarse, despegarse, 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 al final del día se llama así, rodamiento, que es el proceso de rodamiento. Después de tanto rodar, el leucocito va a comenzar unas moléculas más fuertes de adhesión en el endotelio. Esas moléculas son las integrinas. Entonces, las integrinas sí median una interacción bien fuerte, perdón, una adhesión bien fuerte entre el leucocito y el endotelio. Las integrinas se expresan sobre todo en la membrana del leucocito. ¿Okay? ¿Cómo se expresan esas integrinas? Bueno, eso se expresan cuando el leucocito comienza a ser activado. ¿Quién lo activa? Estas citoquinas especiales que son las quimiosinas. Estas quimiosinas son citoquinas que atraen el leucocito al sitio de batalla. Son como lo que lo rodean y lo llaman para que él vaya allá. Entonces, es como ¿qué ejemplo uso yo? Es como zapatos especiales, por así decirlo, ¿no? Como cuando un policía va al sitio de batalla, no usa zapatos normales. Por ejemplo, cuando hay manifestaciones de los antimotines, los tipos se ponen botas especiales. Bueno, cuando el leucocito lo llaman a pelear, él se pone botas especiales, o sea que se activa, y con el tiempo comienza a expresar esas integrinas. Entonces, cuando este endotelio es activado, la TNF y la IL-1 también favorece que el endotelio exprese ligandos para las integrinas. O sea que expresa proteínas que aumentan el reconocimiento entre integrina del leucocito y el endotelio. Todos estos elementos favorecen que el leucocito se adhiera firmemente al endotelio. Entonces el leucocito comienza a rodar, a expresar moléculas. Llega un punto en el que lo hace tanto que el mismo citoesqueleto del leucocito va entonces a cambiar, se deforma, por así decirlo. ¿Okay? Entonces esa deformación es la que permite que él se escurra y eventualmente pase entre las uniones interendoteliales. ¿Okay? No sin antes adherirse y pegarse bien fuerte. Bien. Esto es importante porque si esto falla, entonces la inflamación va a ser deficiente y no pudiéramos entonces ganar la batalla contra los potenciales agresores. Bien, como les dije, ¿no?
tenemos entonces la adhesión, ¿okay? El reconocimiento, el rodamiento, la adhesión, y entonces eventualmente el leucocito tiene que pasar a través de los espacios interendoteliales, ¿ok? Entonces, él tiene que deformarse, tiene como que apretarse entre el endotelio. Bueno, una vez lo logra y pasa del endotelio al tejido intersticial afectado, eso se llama la transmigración. También le llaman diapedesis y repito, eso ocurre en las vénulas postcapilares. ¿Cómo el leucocito sabe que él tiene que llegar a la punta del dedo índice de la mano derecha? Bueno, porque en el sitio de batalla se secretan moléculas que lo atraen. Repito, son estas quimiosinas que generan un gradiente químico que los llama. Usted sabe su clase de histología que el endotelio, como todo en epitelio, tiene una membrana basal. Bueno, el leucocito usa colagenasas para poder destruir esa membrana basal y poder pasar a través de él. ¿Qué es curioso? Que esto es tan regulado que cuando esto ocurre, realmente la pared del vaso no sufre daño. Eso es súper curioso porque uno pensaría que para pasar el leucocito tiene que destruir la pared del vaso, pero en verdad no. O sea, es tan regulado que la pared del vaso no sufre mayor daño. No sufre daño, de hecho, no sufre daño. Bien. Dijimos entonces que el leucocito llega al sitio de batalla gracias a una señal. Se llama la quimiotaxis, que es estimulada gracias a las quimiosinas. ¿Ok? Desde el punto de vista podemos decir que toda sustancia que atrae un leucocito al sitio de batalla es un quimio atrayente. Ejemplo de quimio atrayente son las quimiosinas que dijimos en antes, que son citoquinas, son sustancias de las bacterias, o también cuando veamos más adelante, en esta cascada del ácido araquidónico, hay productos que también atraen leucocitos al sitio de batalla. El leucocito se mueve gracias a patitas que se llaman las filopodias o también llaman las lamelipodias. Son como unas patitas que el leucocito extiende para poder movilizarse. Esas patitas surgen gracias a elementos del citoesqueleto, sobre todo los microtúbulos y también parte de los microfilamentos. Bien, una vez que el leucocito pasa al sitio de batalla, entonces comienza la guerra. Hablando de la inflamación aguda, los que van a salir a pelear son los neutrófilos. Entonces, que los neutrófilos a las 24 horas, eso está lleno de neutrófilos, ellos proliferan muchos, son muy numerosos, ellos responden rápido a las quimiosinas y son especialistas en migrar a través del endotelio. Los tipos van, por ejemplo, acá, destruyen, ven que hay muchos neutrófilos, destruyen lo que hace que estaba pasando y luego, cuando terminan el trabajo, desaparecen máximo a las 48 horas. ¿Por qué? Porque sufren apoptosis. Si por alguna razón el ataque del neutrófilo no funcionó, entonces comienzan a aparecer los macrófagos, ¿okay? Que es una línea de batalla un poquito más fuerte. El macrófago vive más, prolifera más en los tejidos y si la cosa progresa entonces a inflamación aguda, el que predomina entonces es el macrófago como tal. Entonces, por lo general, en una infección bacteriana, tú esperas ver neutrófilos. Cuando son virales, tú esperas ver linfocitos. Cuando hay alergias o, por ejemplo, cuando hay infestación por parásitos, tú lo que ves es el predominio de eosinófilos. O sea, cada agente ofensor tiene su leucocito especializado para destruir. Bien, supongamos, vamos a centrarnos que el evento aquí es la infección bacteriana. O sea, lo que nos está haciendo Bron es la bacteria. Dame un segundito. Dos gatos. Espérate, Champi. No era nevera. Permiso. Ay, qué fastidio. Espera. Un poquito de agua, que esto me seca la boca hablar tanto. Por la razón que más te guste, ingresó una bacteria a tu cuerpo, ¿ok? Esto, o también células muertas, ¿no? O sea, algo lesivo, un agente ofensor llegó. Y los leucocitos tienen que activarse, tienen que atacar.
Los primeros que se activan son los neutrófilos y los progenitores de los macrófagos, que son los monocitos. Repito, un neutrófilo que no está activado es un arma con seguro, o sea, no puede destruir. Para que ellos puedan atacar, tienen que activarse. Repito, no, tampoco pueden estar activados todo el tiempo, porque eso es el equivalente que tú nunca apagues tu carro. O sea, te vas a echar toda la gasolina. O sea, eso gasta demasiada energía. Entonces, si lo que está atacando es una bacteria, el principal mecanismo para eliminarla es la famosa fagocitosis. Vamos a ver cómo ocurre esa fagocitosis. Entonces, esto que usted ve acá son neutrófilos, ¿ok? Son neutrófilos, están llenos de diplococos. Este escenario o esta imagen morfológica es clásica de la infección por gonorrea, por Neisseria gonorrea. De hecho, son diplococos gram negativos. O sea, cuando esas infecciones, esas uretritis, la secreción, si tú la tiñes con un gran y la ves en un microscopio, vas a ver neutrófilos llenos de diplococos gram negativos. ¿Qué ocurre? En el neutrófilo hay receptores que detectan estas bacterias. Por ejemplo, el macrófago tiene receptores de manosa que detectan azúcares de la pared de la bacteria. Hay otros receptores que detectan LDL, elementos de la pared. Los leucocitos saben reconocer esas bacterias. Una vez que es reconocida, el neutrófilo, por ejemplo, agarra y abraza la bacteria, ¿ok? Y entonces dentro del citoplasma del neutrófilo se forma una vesícula de bacteria y lisosoma. ¿Ok? Eso se llama el fagolisosoma. Entonces, una vez que se forma eso, el leucocito se desgranula. ¿Ok? Y esa desgranulación destruye la bacteria. Pero esa cosa es como si fuera una granada. Destruye la bacteria, pero también destruye parte del tejido involucrado. ¿Okay? Por eso es que una infección bacteriana es muy sintomática, porque aparte de haber mucha inflamación, también hay mucha destrucción al tejido no involucrado. Si todo sale bien al final del día, esta bacteria va a ser totalmente eliminada. Bien, esto es lo que ocurre, ¿no? Tienes aquí un leucocito, así que esto es un neutrófilo. Él tiene receptores que detectan la bacteria, que es la amarillita, abraza la bacteria y entonces la ingiere en una vesícula que se llama el fagosoma. El fagosoma se fusiona con los lisosomas y forma el fagolisosoma. Entonces, cuando eso ocurre, el neutrófilo comienza a degranularse y los gránulos, que ahorita vamos a ver qué tienen ellos, destruyen esa bacteria, pero también pueden destruir tejido no involucrado. Entonces, ¿qué tienen esos gránulos que destruyen a las bacterias? Tienen especies reactivas de oxígeno o radicales libres, tienen también especies reactivas de nitrógeno, todos estos son radicales libres, sobre todo el óxido nítrico, y también tienen enzimas lisosomales. Bien, los radicales libres en forma de oxígeno, forman al final del día este famoso anión superóxido. ¿Okay? Ese anión superóxido es como una bala, ¿okay? Es como un revólver sin balas no sirve. Entonces, el anión superóxido es como una bala. Entonces, esa bala se transforma a peróxido de hidrógeno. Eventualmente, ese peróxido de hidrógeno se transforma a hipoclorito gracias a esta enzima que es la mieloperoxidasa. Este hipoclorito no es muy distinto a el famoso Clorox que tú utilizas para limpiar en general. Entonces, ese hipoclorito agarra a los microbios y ¡puf! Los destruye por halogenación. En esencia, ¿cómo ocurre eso? Hasta allá si no llego. Si a usted le interesa, búsquelo. Pero bueno, imagínese usted agarra cloro, lo echa aquí en este vasito y le mete la mano ahí por 2 horas. De repente su mano no sale igual, ¿no? Va a salir con daño, o sea, porque el cloro degrada. Y no es ácido, el cloro es alcalino, por cierto. Esto es un resumen, por cierto. Yo, porque ponerme a hablar de esto, chuleta, esto es muy molecular para mi gusto. Muy biología, por así decirlo. El óxido nítrico lo producen sobre todo los macrófagos. Ese óxido nítrico reacciona también con este anión superóxido y forma el peroxinitrito. Este peroxinitrito destruye lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de la bacteria y adivinen también de quién.
de nuestras propias células. En su momento veremos que el óxido nítrico, aparte de destruir, también relaja el músculo isovascular y también es un potente vasodilatador. Por ejemplo, tienes esto aquí, ¿no? Tienes la vacuola fagocítica, aquí está la bacteria, y entonces aquí está este, ¿no? Este O2 con este puntito, este es el anión superóxido. Entonces, él se transforma entonces aquí en peróxido de hidrógeno y en presencia de esta MPO, que es la mieloperoxidasa, se produce entonces ese hipoclorito, que es el que destruye la bacteria. Son elementos que se encuentran en los gránulos de los leucocitos. Bien. También hay enzimas lisosomales que son enzimas que destruyen, ¿ok? Como las hidrolasas, las defensinas, destruyen la bacteria. Esos son mecanismos de destrucción también. Finalmente, la bacteria es destruida, ¿ok? Y se acabó. Digamos que cool. Pero, ¿qué ocurre? Puede que también se liberen exceso de gránulos, ¿ok? Eso es como agarrar una metralleta y comenzar a disparar sin control. O sea, a veces se sale de control y esos gránulos salen a los tejidos sanos y ahí también comienzan a provocar daño. Por suerte, el tejido sano tiene una matriz con antiproteasas, que son mecanismos antiinflamatorios que evitan que este daño sea excesivo, ¿no? Entonces, vas viendo más o menos cómo ocurre este proceso, ¿no? Y aquí los neutrófilos, ¿no? Esto es que el neutrófilo tiene su clásico núcleo polimorfo nuclear y de los puntitos en el citoplasma. Bueno, esos puntitos son los gránulos. Estos gránulos contienen mieloperoxidasa, las defensinas, las hidrolasas ácidas, todos esos elementos esenciales para la destrucción de las bacterias. Bien, la función del neutrófilo es destruir la bacteria, pero en general de los leucocitos, pero puede que se salga de control el asunto y comienzan a destruirse entonces nuestros propios tejidos. El ejemplo clásico ocurre con la tuberculosis. ¿Okay? La tuberculosis es una bacteria dura de matar. En ese proceso, el sistema inmune actúa con tanta potencia que lo que hace es destruir nuestros propios tejidos con el tiempo. O sea, como que se frustra, por así decirlo. Lo mismo ocurre en la enfermedad autoinmune y las alergias que en su momento nosotros estudiaremos. Bien, una vez que el leucocito es activado, no solamente su función es destruir agentes ofensores. En el caso de los macrófagos también es producir más citoquinas, ya sea que sean proinflamatorias o también antiinflamatorias. También los leucocitos activados, por ejemplo, involucran a los linfocitos T. Y los linfocitos T producen más citoquinas, que en este caso llaman a más neutrófilos, más fagocitos, al sitio de batalla. Entonces las citoquinas no solamente son para destruir, sino que también son para atraer más leucocitos al sitio de batalla. Y entonces por eso que se le considera que son proinflamatorias. Bien. Digamos que la inflamación aguda cumplió su trabajo. Entonces, tenemos que terminar esa inflamación aguda, porque si no, va a haber demasiado daño a nuestros tejidos. Entonces, ¿qué aporta eso? Por ejemplo, que los neutrófilos vivan poquito. ¿Okay? Al vivir poquito, el daño que producen siempre va a ser bien regulado. ¿Okay? Viven hasta 2 días y después mueren por apoptosis. También tenemos mecanismos antiinflamatorios. Un ejemplo son estas lipoxinas, que también estudiaremos en su momento, que son parte de la cascada del ácido araquidónico. Y también tenemos otras citoquinas antiinflamatorias, sobre todo el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 10. Eso lo veremos en la clase de la reparación del tejido. Bien, la clase se está prolongando un poquito, así que vamos a dejarla hasta este punto, ¿okay? Porque mira, todavía falta, vamos a ver, una parte bien pesada que si la digo muy rápido puede que se detenga, ¿no? Faltaría para ver esto. No, esto hay que decirlo con calma, ya será el lunes, ¿no? Hasta aquí a la pausa. Sí, la pausa. Sí, después veremos, ¿no? Es que no puedo seguir porque si no es muy pesado, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. A ver, muchachos, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios, curiosidades? Probablemente no, porque
Dime. Sorry. Ajá, iba a decir que sí, dentro de los mediadores, entonces la principal sería la citoquina. Sí, el principal mediador inflamatorio son las citoquinas. ¿Qué ocurre? Cuando busques que es una citoquina, tú vas a encontrar que hay un montón. No es que la citoquina es uno solo. Las citoquinas son un montón de mediadores inflamatorios, ¿me entiendes? IL-1, y viste que abajo sería la IL-10. O sea, hay un montón de citoquinas con muchas funciones que la verdad es que yo te las resumo en que son funciones proinflamatorias, o sea, atraer leucocitos al sitio de batalla, y hay otras con funciones antiinflamatorias, o sea, evitar que sigan llegando leucocitos al sitio de batalla. Yo te la resumo así, pero sí, son el principal mediador de la inflamación, que de hecho agarró mucho auge con el tema este del COVID, porque al final del día dijimos que el COVID lo que hace más daño es la respuesta inflamatoria desproporcionada por parte del paciente. Ocurre porque hay mucha liberación de citoquinas. Entonces también le llamaron a eso la famosa tormenta de citoquinas. En ese sentido, es por eso es importante que el paciente con COVID tenga algún tipo de inmunosupresión, ya sea con antiinflamatorios, corticoides, etc. Pero sí, la respuesta es sí, es el principal mediador inflamatorio. Claro, dentro de citoquinas, repito, hay otras citoquinas con otras funciones que, si no me equivoco, iremos nosotros desglosando a lo largo de este curso. ¿Qué más? Ah, profe, y ok, es en el caso de la citoquina. Y en el caso de la histamina, lo que hace es que ella regula el flujo sanguíneo, ¿no? O sea, por el aumento de permeabilidad y demás. Bueno, a manera de spoiler, en esta clase que debía avanzar, íbamos a hablar un poquito de la histamina, ¿ok? La histamina hace muchas cosas, pero la histamina es el principal mediador vasoactivo. Cuando digo vasoactivo, quiere decir que provoca cambios en los vasos, ¿ok? Hace que los vasos aumenten de tamaño, o sea, se vasodilaten y aumente la permeabilidad vascular. Eso lo vamos a estudiar con calma en el próximo episodio. ¿Cómo yo te lo puedo mejorar? Con un ejemplo, como siempre. Por ejemplo, alguno de ustedes tiene que ser alérgico, ¿no? Por ejemplo, los mariscos, que eso es relativamente común. ¿Por qué? No sé. O tú ves que hay gente que nada más que huele el marisco o nada más que una lengua y siente que que la boca se le hincha. Ya usted sabe que eso no es hinchazón, eso es aumento de volumen. ¿Ok? ¿Por qué ocurre eso? Porque el marisco, el camaroncito, genera reacciones en los vasos, ¿ok? Hace que el mastocito libere mucha histamina. Entonces, ese mastocito se comienza a degranular y ese exceso de histamina hace que los tejidos de la cavidad oral comiencen a vasodilatarse y comiencen también a aumentar la permeabilidad. Hay mucha fuga de líquido. Por eso es que la persona siente que tiene una lengüota, así grandotota, redundante, gracias a la histamina. Por eso es que esa persona puede tomar, por ejemplo, para bajar esa hinchazón, que es edema, clorotrimetrón. Clorotrimetrón, puede tomar difenidramina, puede tomar clorferinamina. ¿Adivine qué son? Son antihistamínicos, ¿ok? Famosos antihistamínicos. Así como funciona eso. El que es alérgico debe saber muy bien de lo que yo le estoy hablando. Se llama antihistamínicos. Eso lo vamos a hablar bastantito después, ¿no? Pero la pregunta está bien. Gracias, profe. Bueno, profe, yo tenía otra pregunta que, o sea, tiene algo que ver con el tema, pues, porque es sobre un equipo que estamos viendo en otra clase que se llama Inflam Catch, y no sé si usted sabe algo más o menos sobre eso. No, No, no sé. pero si me instruyes, te agradezco. Bueno, es que es como, o sea, es como un aparato que ayuda a ver, a diagnosticar, a evaluar las inflamaciones, pues, que en Ajá. base a electrodos. Entonces, bueno, como estábamos hablando de la inflamación, no sabía si usted sabía algo sobre eso. Eh, Vamos a ver si puedo cogerte la lógica, que creo que puedo. El aparato, de forma resumida, ¿qué hace? Identifica el grado de inflamación que tiene un tejido a través de un electrodo fijo y el otro es como un lapicito o sea, es otro electrodo, ¿no? Pero se va colocando en la periferia del tejido.
Entonces, prácticamente lo que se hablaba de parte del equipo es que aumenta la conductividad eléctrica por algo como el aumento de la bomba de sodio-potasio, pero como que no encontramos mucha información al respecto, pues entonces queríamos saber si dentro de la inflamación como tal había como un aumento de la actividad eléctrica por parte del tejido o algo por el estilo, pues. Ok, tengo otra pregunta. ¿Ese aparato diagnostica o es para tratamiento? No, es de diagnóstico. Bueno, hasta ahí sí me estoy limitado. O sea, vamos a hacer algo, ¿no? Me lo escriben al grupo y yo el fin de semana busco algo de eso. A ver si aprendemos todos aquí. Me lo chatean. La verdad es que no sé eso, pero estoy dispuesto a aprender. Vale, me comprometo. Ah, bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchachos, lo dejo porque tengo que atender mis otros compromisos laborales, ¿ok? Entonces, si Dios quiere y espero que quiera, nos veremos el lunes para tratar de ponernos lo más posible al día. Un poquito difícil los lunes son chuletas, son duros, pero bueno, voy a tratar de hacer el esfuerzo, ¿ok? Entonces, cuídense y nos vemos entonces la otra semana. Listo, profe, Chao, hasta estén luego. bien. Chao, chao, Gracias. chao, 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 chao.